Bienvenidos a su devocional, acercándonos a nuestro Señor Jesucristo de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Con ustedes, la familia Jerez Gutiérrez. Con ustedes tenemos hoy un estudio acerca de la ley del talión. Primera parte. Ojo por ojo, diente por diente. Entre los antiguos pueblos semitas, las lesiones o la muerte que alguien sufría a manos de otro debía ser vengadas por el pariente más próximo de la víctima. A dicho pariente lo llamaban vengador de la sangre. Esos vengadores practicaban con frecuencia una venganza desproporcionada. La ley del talión vino a poner límite a tales excesos, para que la venganza se ajustara a la gravedad del daño. Su finalidad no es, como suele entenderse a menudo, fomentar la venganza, sino ponerle freno. Solo una vida, y no 7 o 77, como en el canto de Lamec, que lo encontramos en Génesis 4, del 23 al 24, que fue un tataranieto de Caín. O sea, una venganza que llegó hasta la cuarta generación. Entonces, ¿dónde encontramos la ley del talión? La encontramos en Éxodo 21, del 23 al 25. Pero si le causan daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. También la encontramos en Levítico 24, del 19 al 20. Dice: el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal se hará a él. Y también lo encontramos en Deuteronomio 19, el versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero, ¿qué hemos aprendido en estos años de estudio? No podemos tomar un texto sin leer todo el contexto, porque cuando tú tomas un texto fuera de contexto, va a ser un pretexto para algo que Dios no ha enviado o no ha mandado. Entonces, quisiera que me acompañaras en este estudio. Vamos a ver versículo por versículo y vamos a empezar desde Éxodo 21, desde el versículo 12. El título me muestra qué pasaba cuando habían injurias personales.
O sea, eran unas leyes sobre actos de violencia. Del versículo 12 al 13 dice, el que no pretendía herirlo podrá huir. O sea, en cualquier situación uno hiere a alguien, pero no era su intención. Entonces la escritura dice que podía huir. En el versículo 14, la primera parte, la parte A, es cuando tú o esa persona que se dejó llegar por ira, mata con alevosía, mata a otra persona a propósito, se enoja con su prójimo y lo mata a sangre fría. Lo hace con premeditación. Aclara Dios a Moisés en este caso en específico que aunque busque protección o refugio en el altar de Dios, tendrán que agarrar al responsable y si es necesario buscarlo, lo apartarán del altar y será condenado a muerte. En el versículo 15, el que hiera, golpee o mate a su padre o a su madre será ejecutado. En el versículo 16, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Esto habla acerca de la trata de personas o la incitación a la prostitución o la venta o tráfico de órganos. En el versículo 17, cualquiera que deshonre, insulte o maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Esto se trataba de actos de violencia. Pero en el versículo 18 y el 19 de Éxodo 21 que estamos estudiando, ya hay unas leyes contra golpes o heridas. Dice, indemnizar al herido por daños y perjuicios y el tiempo perdido hasta que se recupere, para que entonces sea declarado inocente. ¿Qué nos dice el versículo 20 y el 21? Si un hombre golpea con su bastón a un esclavo y lo mata, la muerte del esclavo debe ser vengada. Pero si el esclavo no muere de inmediato, la muerte del esclavo no debe ser vengada. Cuando muere el esclavo o la esclava, el dueño pierde su propio dinero porque él pagó por el esclavo o la esclava cuando los compró. Quiero aclarar esto. Esto se debe entender según las costumbres de la época. La esclavitud, nosotros como cristianos, la consideramos como una conducta que humilla y menosprecia al ser humano. ¿Qué dice el versículo 22? Si dos hombres se enfrentan mientras pelean, golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. El esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto es la multa. Si la mujer queda herida, se debe cobrar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces aquí aclara que esto es un hecho accidental. El versículo 23, la parte A, dice que si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida. El versículo 23, la parte B, dice que si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso, se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vemos ahí una compensación. No era algo que tenía que tomarse desmedidamente. Ya que analizamos Éxodo, vamos a Levítico. Capítulo 24, vamos a analizar desde el versículo 17 hasta el 21. Hace diferencia entre matar a un animal y matar a un ser humano. El animal será restituido, en cambio,
con el ser humano se castigará según el daño. En el versículo 10 al 16 de Levítico 24, dice que se debe castigar de muerte para los que ofenden, blasfeman y maldicen a Dios y a su nombre. Ahora veremos Deuteronomio 19, desde el versículo 15 hasta el 21. Aquí hay unas instrucciones acerca de aquellos que rinden testimonio como testigos por un delito, crimen o pecado u ofensa cometida. ¿Qué debía pasar con esos testigos? Primero, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Segundo, los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto me recuerda como ejemplo lo que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál era el propósito? Que para mayor veracidad de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, Dios, a través del testimonio de 4 evangelios, se pudo comprobar que Él era un hombre justo y no hubo contradicciones en los relatos. Tercero, ¿cuáles eran las consecuencias de un testigo falso? Eso lo vemos en el versículo 18 de Deuteronomio 19. Dice: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Terrible cuando uno de verdad coge literalmente esta frase de ojo por ojo y diente por diente. Recuerda, no debemos tomar un texto fuera de contexto, creando un pretexto para odiar, quererme vengar, tener amarguras, rencores. ¿Cuál era el propósito de Dios con esta ley? El propósito de Dios era de que así extirparás el mal que haya en medio de ti. El pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No se atreverán a sabiendas del castigo que recibirán. Y con esto termino con lo que nos enseña Romanos 12:18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Bendiciones para todos y nos vemos mañana con la segunda parte.